Actualmente, Israel sigue librando la guerra. De hecho, puedo entender hasta cierto punto que ataquen primero como una guerra preventiva para detener el desarrollo nuclear de Irán. Es un poco difícil entender que hayan atacado a países como Qatar o Siria, que no tenían nada que ver con esto. Además, como se siguen viendo señales de que quieren intensificar la guerra, la opinión pública le ha dado la espalda a Israel. Hoy vamos a analizar este tema a fondo. Vamos a verlo. Como todos saben, Israel ha estado llevando a cabo ataques enormes contra países de Medio Oriente en los últimos años. Vamos a enfocarnos en la actual guerra en Medio Oriente. De hecho, aunque Estados Unidos e Israel han continuado con la guerra, es cierto que Estados Unidos ha intentado controlar la situación hasta cierto punto para evitar una mayor escalada. Por ejemplo, intentaron no atacar instalaciones como las de energía o refinerías de Irán al principio, y controlaron el nivel de los ataques. Pero Israel ignoró todo esto y lanzó un ataque enorme contra Irán. Atacaron instalaciones energéticas y refinerías, provocando una escalada continua del conflicto. Especialmente, bombardearon y mataron a todos los moderados en Irán que abogaban por la negociación, lo que permitió que los sectores más duros tomaran el poder en Irán. Y después de que se alcanzó un acuerdo de alto el fuego de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán, Israel llevó a cabo bombardeos masivos en todo el Líbano, causando más de 1000 víctimas. Como resultado, Irán y Pakistán, que actuaba como país mediador, protestaron fuertemente. Líbano también exigió que Israel detuviera sus ataques, argumentando que era uno de los países incluidos en el acuerdo de alto el fuego. Sin embargo, los ataques continuaron y el estrecho de Hormuz fue bloqueado nuevamente solo 12 horas después de haber sido reabierto. Así, Israel sigue mostrando su intención de continuar la guerra. Por supuesto, hay quienes piensan que en la guerra no hay que tener piedad y que todo debe ser destruido sin contemplaciones. Si pensamos en lo que Israel ha mostrado durante los últimos años, parece claro que tiene la intención de continuar la guerra. Entonces, ¿por qué Israel quiere seguir en guerra? De hecho, hay 2 razones para esto. Esto se debe al problema del primer ministro Netanyahu y a las amenazas de seguridad que enfrenta Israel. Permítame explicarles poco a poco. Primero, como todos saben, el primer ministro Netanyahu enfrenta riesgos legales. Las noticias siguen saliendo, y después de que se llegó a un acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, el Tribunal de Distrito de Jerusalén anunció el 9 de abril que se levantaron las medidas de emergencia y que los procedimientos judiciales volvieron a la normalidad, por lo que se reanudará el juicio del primer ministro Netanyahu. El juicio del primer ministro Netanyahu se suspendió desde el 28 de febrero, después del estallido de la guerra en Medio Oriente. En ese momento, el gobierno de Israel implementó medidas de emergencia que incluyeron el cierre de escuelas y lugares de trabajo. El funcionamiento de los tribunales también se detuvo por completo, pero si mantienen la guerra, pueden seguir posponiendo el juicio indefinidamente. Actualmente, el primer ministro Netanyahu enfrenta 3 cargos. De estos, 2 están relacionados con sospechas de que hizo tratos con medios de comunicación israelíes para obtener cobertura favorable para sí mismo. El otro cargo es por haber recibido regalos de alto valor por un monto de 380 millones de wones de un multimillonario. Además, también está acusado de recibir como obsequios artículos costosos como cigarros, champán y joyas. Sin embargo, estos casos fueron presentados ante la justicia en noviembre de 2019. Pero ahora estamos en 2026. Han pasado nada menos que 7 años de retraso. Pero sorprendentemente, cada vez que intentaban llevar a cabo el juicio, siempre estallaba una guerra. El primer ministro Netanyahu pospuso el juicio alegando asuntos de seguridad y sus deberes como primer ministro. Se ha pospuesto varias veces y aún no se ha llegado a una conclusión. El primer ministro Netanyahu afirma que este juicio tiene fines políticos y niega todos los cargos. Incluso se ha confirmado que durante esta guerra en Medio Oriente, el primer ministro Netanyahu convenció al presidente Trump para iniciar la guerra en Medio Oriente. El primer ministro Netanyahu sigue intentando provocar la guerra. Por eso, hay preocupación de que el fuego que se logró con tanto esfuerzo pueda romperse nuevamente por culpa de Israel. Por supuesto, explicar las repetidas acciones militares agresivas de Israel solo como una decisión personal de una persona, Benjamín Netanyahu, es insuficiente. Existe una percepción común en todo el ámbito político israelí. Es un miedo instintivo por la supervivencia, la creencia de que si no atacan primero, serán atacados. Esta sensación no es solo una retórica política, sino que se ha formado a partir de experiencias históricas reales. Ese punto de inflexión decisivo fue la Cuarta Guerra de Medio Oriente. En ese momento, Israel enfrentó la crisis más letal desde su fundación. La guerra comenzó en Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos. La mayoría de los militares estaban de permiso y hubo graves errores en el análisis de inteligencia. Aunque había señales de que Egipto y Siria atacarían al mismo tiempo, las agencias de inteligencia israelíes subestimaron esa posibilidad. Como resultado, al principio de la guerra, Israel fue prácticamente tomado por sorpresa y sus líneas del frente colapsaron. Especialmente la situación en el frente sur fue impactante. El ejército egipcio cruzó el canal de Suez y llevó a cabo una operación que echó por tierra todos los pronósticos previos.
En ese momento, la línea defensiva de la que Israel se enorgullecía, la línea Bar-Lev, era considerada una fortaleza imposible de penetrar. Sin embargo, el ejército egipcio utilizó cañones de agua a alta presión para derrumbar rápidamente los diques de arena y en cuestión de horas rompió la línea defensiva. Esta escena fue un evento simbólico que marcó la caída del mito militar israelí. Incluso en el aire, la situación era grave. La Fuerza Aérea israelí había mantenido una superioridad absoluta en Medio Oriente hasta ese momento. Pero Egipto ya había establecido una densa red de defensa aérea con misiles tierra-aire de fabricación soviética. Los cazas israelíes quedaron atrapados en una defensa aérea mucho más fuerte de lo esperado y en solo un día sufrieron una pérdida devastadora de casi el 10% de su fuerza total. Una pérdida de este nivel no era solo un daño simple, sino que ponía en peligro la capacidad misma de continuar la guerra. Después de esto, Israel movilizó a todos sus reservistas y, con el apoyo militar de Estados Unidos, logró contraatacar con éxito. Rodearon a las fuerzas egipcias en la península del Sinaí y también cambiaron el curso de la guerra al revertir la situación en los altos del Golán. Como resultado, la guerra terminó con una victoria militar para Israel. Pero el impacto experimentado durante el proceso dejó un significado más allá de una simple victoria o derrota. Esta experiencia cambió fundamentalmente la estrategia militar de Israel. Hasta entonces, Israel tenía un concepto defensivo que dependía en gran medida de una respuesta rápida y de la guerra de maniobras. Sin embargo, después de esta guerra, el centro de la estrategia cambió por completo. El punto clave era uno solo. Significa que si la guerra se libra en nuestro territorio, todo está perdido. Israel tiene un territorio muy pequeño. La distancia desde la capital, Tel Aviv, hasta la frontera es de solo unas pocas decenas de kilómetros. Si una vez se rompe el frente, la estructura del país permite que todo el Estado quede paralizado en un instante. Como todas las instalaciones importantes están concentradas, en el momento en que se permite un ataque inicial, la recuperación se vuelve muy difícil. Por esta razón, Israel cambia el propio concepto de guerra. En lugar de defensa, opta por ataques preventivos y por llevar a cabo combates en el territorio enemigo. La estrategia consiste en atacar primero antes de que el enemigo termine de prepararse, tomando así la iniciativa de la guerra. Esta estrategia, con el tiempo, evoluciona hacia una forma aún más agresiva. De aquí surge el concepto de guerra preventiva que estamos viendo ahora. La guerra preventiva de Israel es un concepto que va un paso más allá de un simple ataque preventivo. Incluso si el ataque real no es inminente, si se identifica la posibilidad de una amenaza futura, se elimina de antemano. Para Israel, el desarrollo nuclear de Irán, el poderío misilístico de Hezbolá y el fortalecimiento armado de Hamás, todos se consideran amenazas que, si no se eliminan ahora, se convertirán en peligros mortales en el futuro. Esta estrategia, sin duda, ha sido efectiva. De hecho, Israel ha tomado rápidamente la iniciativa en varias guerras. Sin embargo, al mismo tiempo, esto crea una estructura muy peligrosa. Cuanto más repite los ataques para eliminar las amenazas, mayor es la hostilidad de los países vecinos y se genera un círculo vicioso que provoca represalias aún más fuertes. Al final, así llegamos a la situación actual. Entonces, ¿por qué Estados Unidos se deja arrastrar así por Israel? De hecho, creo que la mayoría ya lo sabe. El grupo con mayor influencia en Estados Unidos es la comunidad judía. El apoyo de Estados Unidos a Israel ha sido durante mucho tiempo un consenso bipartidista dentro del país. La estrecha relación entre ambos países comenzó en 1948, cuando Israel declaró su independencia. En ese momento, Estados Unidos reconoció la fundación de Israel apenas 11 minutos después de su declaración. Después de eso, Estados Unidos se convirtió en el mayor partidario de Israel. Los grupos pro-israelíes y la comunidad judía han ejercido una gran influencia en la política estadounidense, así como en los sectores financiero y religioso. Especialmente en la política estadounidense, una organización llamada el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel distribuye enormes sumas de dinero político y sacude el panorama político de Estados Unidos. Además, muchos de los grandes inversionistas en el mercado de capitales de Estados Unidos son de origen judío. Empresas financieras representativas de Wall Street, como Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley y Moody's, fueron fundadas o están influenciadas en su gestión por judíos. Dado que su influencia dentro de Estados Unidos es tan poderosa, no es de extrañar que muestren una actitud favorable hacia Israel. Actualmente, Israel está operando demasiados frentes al mismo tiempo y enfrenta una grave escasez de personal militar.
No es solo un problema de números, sino que la capacidad de todo el país para llevar a cabo la guerra está en peligro. El 26 de marzo, Eyal Zamir hizo una declaración muy inusual en la reunión del Gabinete de Seguridad. Advirtió que el ejército israelí está mostrando 10 señales de peligro antes de autodestruirse. Es muy raro que la alta comandancia militar use este tipo de expresiones públicamente. Eso significa que la situación es realmente grave. Actualmente, se ha confirmado que al ejército israelí le faltan alrededor de 15.000 soldados. El problema es que este número no se puede resolver simplemente reponiendo efectivos. Israel está manteniendo varios frentes al mismo tiempo, como la Franja de Gaza, Líbano, la zona de Zoán y también Irán, por lo que el desgaste de tropas se está acumulando rápidamente. A esto se suma el aumento de la fatiga y de los heridos debido a los combates continuos, lo que reduce aún más la fuerza disponible. Por eso, Israel no tiene más opción que depender de la movilización de reservistas. Sin embargo, este sistema también está llegando a su límite. La convocatoria repetida de reservistas está causando fracturas en toda la sociedad. Los trabajadores están viendo amenazados sus medios de vida debido al servicio militar prolongado, y algunos incluso han sido despedidos después de regresar. Las empresas también están sufriendo la salida de personal calificado, lo que está provocando una caída drástica de la productividad. Como resultado, las pérdidas económicas están aumentando como una bola de nieve. A pesar de esto, Israel sigue sin detener la guerra. Esto se debe a una combinación de la estrategia de seguridad mencionada anteriormente, cálculos políticos y traumas históricos. Además, recientemente, la influencia de los jaredíes también está aumentando. Ellos tienden a preferir una respuesta dura en cuestiones de seguridad en lugar de compromisos. Si esta tendencia continúa, es muy probable que las acciones militares de Israel se consoliden en una estructura difícil de detener. Internamente, tanto las fuerzas militares como la economía están bajo presión al mismo tiempo, y externamente, el frente sigue expandiéndose. Todavía es difícil para cualquiera predecir cuándo se romperá este equilibrio y hasta dónde se extenderá ese impacto.